días para todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas en representación de la presidenta de la Comisión de Educación y miembros de la mencionada comisión. Como estamos en vivo por TV Cámara, debo presentar al conferencista el día de hoy. Integran la mesa el doctor Jorge González González, conferencista del día de hoy, también el doctor Jerónimo López, director de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara de Diputados, y la asistente del doctor Jorge González, la licenciada Rocío Santa María. Quien les habla, el asesor de la Comisión de Educación, Francisco Jiménez. Un breve currículum del doctor Jorge González González. Él es licenciado, maestro y doctor en biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado tres grandes vertientes del conocimiento: la biología, la epistemología y la investigación evaluativa en educación. Es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, de la que forma parte del personal académico desde hace 46 años. En el ámbito epistemológico ha dedicado una parte importante de su labor académica a la elaboración de modelos de enseñanza y planeación educativa. El doctor González González ha desarrollado a lo largo de más de 30 años la teoría de los procesos alterados, que constituye una visión general del mundo, una forma de aproximación a la naturaleza y una herramienta teórico-metodológica para abordar el estudio integral de los seres vivos. A partir de la teoría de los procesos alterados, creó el modelo B de evaluación-planeación como construcción teórico-metodológica original para el mejoramiento de la calidad de la educación, que ha sido aplicado tanto en la evaluación de programas, cursos, talleres y diplomados que ha impartido en diversas instancias nacionales e internacionales relacionadas con la educación superior. Desde 1999 recibió la invitación para formar parte del grupo técnico del proyecto Universidad del Siglo XXI de la UDUAL, en la que fundó el Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria, que ahora se ha transformado en un programa integral de posgrado, con los niveles de diplomado, especialización, maestría y doctorado. Así, desde 1999 a 2013, se han formado más de 1.500 evaluadores, entre funcionarios y personal académico de más de 200 universidades de 22 países y de un gran número de áreas del conocimiento. Con estos evaluadores capacitados, el doctor González creó la Red Internacional de Evaluadores como un organismo autónomo dedicado a la formación de recursos humanos en el ámbito de la evaluación-planeación, a la investigación de la problemática educativa en sus diferentes niveles, desde el básico hasta el superior, y a la evaluación y acreditación internacional de programas, dependencias e instituciones para su mejoramiento permanente. A la fecha, la Red Internacional de Evaluadores está llevando a cabo el proceso de acreditación de 50 entidades educativas entre programas, dependencias e instituciones en Argentina, Colombia, México, Perú y República Dominicana. El doctor González también es autor de numerosos libros y artículos relacionados con sus áreas de interés, la biología, la epistemología y la educación en sus diferentes niveles y dimensiones. Ha formado parte también como evaluador del Arcosur. En el contexto del inicio del debate nacional que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ha iniciado, queremos proseguir, porque ayer tuvimos la conferencia sobre el régimen legal de la calidad de la educación superior en América Latina y hoy continuamos con este seminario taller donde tendremos la oportunidad de conocer el modelo desarrollado por el doctor Jorge González González. El auditorio en esta sala bicameral del Congreso Nacional
básicamente está conformado por directivos de universidades e institutos superiores, tanto de gestión pública como privada, docentes, funcionarios técnicos que forman parte del Departamento de Evaluación de las Instituciones Universitarias. Con ustedes, el doctor Jorge González. Bueno, mucho gusto. ¿Se escucha bien? Bueno, ahora se escucha. Me da muchísimo gusto. Es realmente emocionante estar en este recinto por todo lo que significa y más con la presencia de las gentes que tienen un interés directo y permanente sobre la educación superior y su mejoramiento permanente. El día de ayer, si ustedes recuerdan, se vio algunos aspectos, una conferencia que fue en el Cabildo sobre legalidad y legitimidad de los procesos de acreditación en América Latina. Fue una conferencia que dio un panorama general de la importancia que tiene finalmente la participación de las instituciones y el sentido mismo del valor independiente de cada una de las instituciones en un proceso de integración, de mejoramiento en un país y con lo que implica las diferencias entre legalidad y legitimidad. El día de hoy, en realidad, vamos a intentar trabajar con un seminario taller. La parte del seminario es una conferencia, una secuencia de pequeños textos que tienen como base entender cuál es el modelo para trabajar. Ustedes están viendo en este momento la diapositiva número 1. Si me hicieran favor, déjenme ver si hay manera de hacer aquí algún movimiento. Creo que no llega para allá. Entonces, si me pueden hacer el favor de ponerla, creo que es póngame en la 40, diapositiva 40, si me hace favor. ¿Se escucha allá? Sí. Ese es el recorrido de lo que vimos ayer. Las estructuras. Exactamente. Bueno, ahí, por favor. La siguiente. Está bien. Terminamos con esta, si ustedes recuerdan, terminamos con esta diapositiva, que es básicamente lo que se trata el taller de hoy. Yo voy a avanzar. El seminario taller trata de la construcción, aunque sea preliminar, de los autorreferentes institucional o de los programas, si ustedes deciden hacerlo así, de tal forma que nosotros manejamos un referente, es decir, un multireferente, la integración de 4 referentes, el referente institucional, que da cuenta precisamente de la importancia de tener un referente para cualquier otro elemento que maneje mejoramiento de la calidad, incluyendo procesos de acreditación, el referente disciplinario, que son los contenidos temáticos que tienen los programas o la suma de programas que da la orientación de una universidad, el referente profesional, que es a quien va dirigido finalmente en términos de sectores el trabajo de los egresados, académico, público, privado, ninguno de estos casos es excluyente, y la parte del referente social. Entonces terminamos con esta, la siguiente por favor, la siguiente, y entonces iniciamos en este momento este seminario taller. El tema es el modelo B, la construcción teórico-metodológica para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, teniendo como foco el autorreferente. La siguiente por favor. Ustedes la ven bien, sí, qué bueno. La idea inicial en un proceso de mejoramiento de la calidad no solamente es evaluar el pasado,
sino realmente evaluar el presente en términos de las posibilidades de hacer el futuro. El modelo es entonces un modelo de evaluación-planeación. Se vincula necesaria y obligadamente la evaluación y la planeación. Sí es importante reconocer cómo está y cómo ha estado, pero mucho más importante es reconocer cómo está en función de lo que se quiere hacer. El modelo plantea, efectivamente, un modelo de origen biologicista. Esto no quiere decir biologicista en el sentido de que se plantea como como un proceso de investigación real, en donde hay que poner atención, memoria, razonamiento y juicio de una realidad continua y cambiante. Ese es un elemento muy importante para tomar en consideración los procesos de transformación y el devenir de las propias instituciones y programas, en donde lo más importante es hacer cosas, es decir, planear el trabajo, trabajar y evaluar los resultados del trabajo. Para esto se plantean la obligatoriedad, en términos de una concepción, de una realidad continua, tener un paradigma dinámico. El modelo se llama Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones Universitarias, y entonces es A, E, I, O, U, así de fácil y mnemotécnico. Yo le puse así, modelo B, modelo 5 vocales, y así es como realmente es conocido el modelo B. La idea, independientemente de cualquier otra consideración, es que sí tiene una clara intencionalidad, que es para el mejoramiento permanente de la calidad educativa. La siguiente, por favor. El modelo tiene dos elementos muy importantes. El primero es que es una propuesta de práctica, pero de práctica colectiva, entendiendo que va dirigido a evaluados y evaluadores con el mismo enfoque, pero entendiendo que cada persona tiene una cierta concepción filosófica, una cierta posición ideológica, un cierto conocimiento de la realidad y un cierto manejo de tipo instrumental. Entonces, la idea es generar una praxis colectiva, una praxis social, que relacione evaluadores entre sí, pero también evaluados y evaluadores, que permita, esta es una parte importante, intercambiar puntos de vista. No necesariamente, por desgracia, podemos conocer la realidad en poco tiempo. Sin embargo, es importante objetivar a veces por consenso tanto el trabajo de evaluados y evaluadores para llegar por lo menos a un conocimiento previo de la institución. Lo que plantea es relativamente sencillo: no se puede evaluar y muchísimo menos acreditar, emitir juicios de valoración, si no se conoce con profundidad el programa. Es decir, peregrina idea es de que un evaluador cualquiera que sea llegue a una institución y en un par de días sea capaz de emitir juicios de valoración respecto de la calidad de los profesores, de una serie de cosas. Y yo creo que ese es un serio problema. Entonces, aquí el asunto, y es un elemento fundamental, que nosotros hacemos en un principio, es entrar en un proceso de capacitación de evaluados para trabajar como pares con los evaluadores. Es decir, es realmente una estructura de trabajo de pares. La siguiente, si me hace favor. Entonces, el planteamiento es sencillo: evaluar es investigar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el seminario taller. Hay generar una investigación evaluativa, hay que hacer la caracterización del objeto de evaluación, planeación, que en este caso, para cada uno de ustedes, se trata de ver cuánto saben de su propia institución y cómo se puede generar a partir de todo este conocimiento un autorreferente, fíjense ustedes, que sirva como punto de contacto, como punto de referencia para cualquiera que quiera conocer la institución. Esto es un elemento importantísimo. Entonces, la idea es, ¿quién más que las propias gentes de la institución conocen, o se supone que conocen las condiciones en que se creó, hacia dónde se dirige, cómo está constituido, etcétera, para generar un autorreferente? Lo que es muy importante es que para nosotros, si no existe un autorreferente, el acreditador genera su propio autorreferente totalmente limitado
y distinto y generalmente parcial y dirigido en cierto sentido, distinto a la propia visión de las gentes de la institución. El autorreferente es de una u otra forma el punto de partida para cualquier proceso de evaluación, acreditación o mejora de la calidad, y es responsabilidad de un proceso de autoevaluación. No es autoevaluación para la acreditación o para la evaluación externa ni nada. La autoevaluación tiene como sentido conocer conocer el diagnóstico de la situación real de un programa o de una institución, y a partir de él realmente construir el futuro. El siguiente, por favor. Lo primero que necesitamos hacer iniciando el análisis estructural integrativo de la organización universitaria, es hacer explícita cuál es la concepción de la universidad que tienen. La concepción se construye, esto es un elemento importante, pero tiene que hacerse explícita. La concepción es qué tipo de universidad tiene. Es decir, la concepción y la trascendencia son dos elementos que están estructurados en el interior de este cuadro. En el mero centro está universidad, que nosotros podríamos poner el nombre de la universidad correspondiente. Y tendríamos que hacer esta primera caracterización en donde se plantea describir brevemente, a ver, cómo está la estructura de gobierno. Es decir, el día de ayer hablábamos sobre la estructura de gobierno, hoy vamos a hacer una serie de señalamientos, y en el momento de empezar con el taller traemos como auxiliares unos libros que vamos a estar trabajando, en donde está la explicación clara. Es difícil trabajar en un foro como esto, talleres, pero vamos a intentarlo. Entonces, ¿qué nos interesa? Primero, entender realmente, nosotros en el análisis estructural integrativo, la parte del análisis estructural se divide en tres partes. Lo que denominamos superestructura, que tiene que ver con intencionalidad, fines, objetivos, metas. La parte propiamente de estructura, que es la estructura participativa, el trabajo, cómo se realiza el trabajo. Y la infraestructura son las condiciones físicas que permite hacer esto. Entonces, la idea es iniciar con una que nosotros llamamos una caracterización general preliminar de lo que sería propiamente este autorreferente en función de la estructura de gobierno, la estructura participativa, dirigida por la misión y por la visión. Esto que estamos diciendo es algo que va a manejarse de manera continua. La misión como el ser y la razón de ser de la institución, y la visión, la proyectiva en términos de cómo se visualiza y el impacto y la trascendencia que tendrá a mediano y a largo plazo. La siguiente, por favor. Esto es simplemente para explicar de manera detallada. Entonces, superestructura, así es un esquema, realmente un esquema. La superestructura es entender la intencionalidad y los resultados. En una universidad, el fin último de la universidad es formar profesionales. Este es un elemento importante. Entonces, ciertamente, la intencionalidad es formar profesionales, pero eso es muy genérico. Entonces, lo que nos interesa es transformar esta cuestión amplia y genérica en un perfil que puede ser un perfil general de la universidad o un perfil particular, un perfil de egreso particular de una carrera. Nosotros trabajamos dimensionalmente esto, de tal manera que siempre que hablamos, por ejemplo, en términos de superestructura del nivel de una licenciatura, una carrera, un posgrado, cuando hablamos de superestructura siempre utilizamos como intencionalidad el perfil de egreso y como resultados los egresados. Entonces, lo primero que vemos es confrontar si se tienen los egresados que se pretende en los perfiles de egreso. Después se analiza la estructura. Estos cuadros que ustedes ven ahí son los elementos estructurales que permiten realmente el trabajo. La estructura es la forma de relación del trabajo, lo vamos a ver
poco más adelante, e infraestructura, las condiciones. Lo interesante, ustedes ven que hay un traslape entre superestructura e infraestructura a través de la estructura. ¿Qué significa esto? Significa que por muy buena infraestructura que ustedes tengan, si no tienen buenos profesores no va a haber nada. Por muy buena intención que ustedes quieran, si no tienen buenos profesores, si no tienen claridad de la estructura curricular, etcétera, no va a pasar nada. Realmente hay un traslape y el aseguramiento de la calidad es exactamente este traslape estructural, que no es otra cosa más que el trabajo de profesores y estudiantes. Dicho de paso es, todo proceso de calidad pasa por el mejoramiento de la relación de trabajo entre profesores y estudiantes. Todo lo demás es papel. El trabajo se expresa realmente en términos de calidad con esta relación, y el producto de esta relación son evidentemente los egresados, procesos de difusión, de investigación que tiene que ver con estas 4 funciones. La siguiente, por favor. Esto es simplemente para abordar, quiero hacerlo porque no quisiera iniciar un taller en donde no se sabe muy bien para dónde se va ni qué se quiere, sino estamos tratando de caracterizar de fondo, de suyo, qué es el autorreferente dimensionalmente a nivel de institución y a nivel de programa. El programa es un foco muy importante para los procesos de acreditación, obviamente, porque es ahí donde se mueven los estudiantes y los profesores, pero evidentemente el contexto de la institución define porque es el que da sello. Entonces, entendemos como superestructura el conjunto de intencionalidades, la misión, la visión, concepciones, modelos educativos y perfiles de egreso y académicos. Esto es la base de definición yo diría, de este autorreferente, pero siempre vinculados en la superestructura, muchísimas gracias, con los resultados. Entonces, no podemos hablar de superestructura solamente de buenas intenciones. Si no hay resultados y que se midan, no hay superestructura, no hay posibilidad de hablar de nada. La estructura es la organización de la investigación, de la docencia, de la difusión, de las funciones sustantivas y el trabajo de los sujetos que desempeñan en las funciones. Es decir, yo decía el día de ayer que no es lo mismo hacer la gestión universitaria de la docencia, de la difusión, de la gestión, que el trabajo de la función, que es estar trabajando integralmente. Cuando alguien está dando una clase o está dirigiendo una tesis, es una actividad docente que realiza investigación de un problema específico de docencia, es decir, hay un proceso de integración de las funciones. Entonces las funciones se separan para gestionarlas, para organizarlas, para financiarlas, etcétera, pero el trabajo universitario realmente es un proceso de integración de las funciones sustantivas. De ahí la importancia de tener perfectamente claro cómo es que se realiza este trabajo estructuralmente. Y finalmente la parte de infraestructura, recursos, mobiliario, materiales. Lo interesante es que para nosotros no son independientes los elementos infraestructurales de los otros dos. De hecho, tiene sentido sí y solo sí tener una biblioteca, una buena biblioteca, que garantice la calidad de las funciones sustantivas, no tener una biblioteca faraónica y infraestructura espectacular, sino la infraestructura que soporta realmente el trabajo. No sé si me explico. Es porque hay quien piensa que simplemente teniendo muy bonitas instalaciones actualizadas, nuevas, con un derroche y lujo versallesco, se tiene una institución, y no es así. Realmente la institución es el producto de la interacción del trabajo, de la intencionalidad, junto con el trabajo cotidiano de profesores y estudiantes. La siguiente, por favor. Esta parte me parece fundamental, que eso es lo que tenemos que estar haciendo permanentemente. Es decir, la idea de un autorreferente es trabajar esta relación que yo decía entre misión, objetivos y fines, y visión, proyecto de desarrollo, siempre con un plan de mejora. Es decir, pasando por un plan de mejora. ¿Cómo se
trabaja y cómo se obtiene la información del dato del plan de mejora por dos procedimientos. Primero, evaluación diagnóstica y la otra, planeación estratégica. Entonces, un plan de mejora es la vinculación entre dos grandes esferas, la evaluación y la planeación. ¿Cómo se realiza la evaluación? La evaluación se realiza en principio y de manera definitiva a través de un proceso de investigación evaluativa. Es decir, no se puede decir yo creo, yo pienso, etcétera, sino tener datos rigurosos, duros, que expresen finalmente cuál es el estado real y que permita realizar un diagnóstico. Es decir, lo importante de una evaluación diagnóstica es que se haga el diagnóstico. A partir de eso se genera, en función de la misión y la visión y el proyecto de desarrollo, un plan de mejora que va modificándose de acuerdo a cómo se va avanzando. ¿Cómo se modifica? En términos correctivos. Tiene que ir corrigiendo aspectos. Para eso es importante planearlo y tiene que ir proyectando. Es decir, lo peor que puede suceder en una universidad es que se dedique todo el tiempo a corregir lo que no ha hecho o los errores. Lo importante realmente no es lo que quedó atrás, sino ver cómo se avanza. Es decir, la parte prospectiva y la parte proyectiva en este modelo tiene mucho más importante que simplemente estar viendo cuáles son las falencias, las deficiencias y estar corrigiéndolas. No tiene sentido. Muchos de los criterios, miren, yo mismo fui durante muchísimos años uno de esos evaluadores duros con estándares que tenía su tarjetita de qué tenía que hacer y decía, a ver, nosotros pedimos que tengan una biblioteca bien estructurada. El estándar es que debe haber 17 libros por cada 100 estudiantes, no es cierto, por cada 50. Por cada 50. Estos libros deben estar en estantes con tales características. Los estantes deben estar en tal lugar, con tal ventilación, con tales características, tal temperatura. Si ustedes no tienen esto, no hay manera de acreditarlos. Bueno, esto es un absurdo en ahora. Este es un estándar de 1947 y hecho por las gentes donde las grandes bibliotecas tenían estas cosas. Imagínense ustedes ahora el tener que tener 100 libros por cada, 17 libros por cada 50 estudiantes o cada 100 estudiantes, dependiendo del área que fuera, tenerlos guardados en esta cosa, tener que construir una biblioteca. Bueno, ese es un verdadero absurdo. La cantidad que se gasta, el esfuerzo que se gasta en esto, y después de que ya se construyó, pues seguramente ya salió una o dos generaciones con todas las falencias que supuestamente el estándar manda. Entonces, no funciona así. La realidad, la dinámica de la tecnología hace que todos estos estándares, que son los que por desgracia siguen prevaleciendo, y más cuando ahora está educación abierta y a distancia y se siguen pidiendo las mismas bibliotecas. Digo, obviamente hay algo que está mal fallando, haciendo un error. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? No pensar en estar corrigiendo en función del estándar, sino pensar lo que nosotros queremos hacer en función de nuestro proyecto de desarrollo. Es decir, es realmente la parte prospectiva y proyectiva la que hay que estar trabajando, la que hay que estar actualizando, donde realmente hay que invertir esfuerzo, dinero, tiempo, etc. La siguiente, por favor. Perdón, la anterior es evaluación integral y planeación integrativa. Ojo con esto, todo se centra en tener un proceso permanente de mejoramiento, un plan de mejora permanente. Esa es la gran diferencia. Es decir, no es que yo vengo y los acredito y bueno, le están muy bien, nos vemos dentro de 5 años. Y depende, porque se supone que hay 5 años, hay 6 años, 7 años, dependiendo del organismo acreditador puede ir. Y nos vemos dentro de 5 años. Cuando una institución suelta durante 5 años, cuando se regresa, realmente está en peores condiciones que cuando se quedó. Créanme que lo que estoy diciendo es cierto. Es decir, no funciona así. Tiene uno que mantener esta tensión, este tensor entre la misión, objetivos y fines y la visión
siempre estructurado en un plan de mejoramiento, y esto es lo que realmente mantiene a la universidad exactamente en este sentido del trabajo universitario. La siguiente, por favor, ahora sí. Bien, están puestos allí en 2016 hasta 2020, es decir, hay un proceso de acreditación. Esto lo puse con un caso concreto, que es la Universidad Continental de Perú, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con el qué tenían, ellos empezaron a trabajar en función de la misión y la visión. Estamos en 2006 aquí, y ellos van a entrar en un proceso ya de reacreditación. De todas maneras, lo que importa es qué tenían, qué tienen ahora y qué quieren para un periodo de 2016. Es decir, aquí cuando inicia es cuando entraron en un proceso de acreditación donde se acreditó, y sigue siendo el tensor, está la misión y la visión, y ya hay un camino. Este es un caso concreto, no es teórico, no es... bueno, pero así es como hay que aplicarlo realmente. Y cada una de las universidades tienen un tiempo, hay todo un proceso que hace la acreditación internacional, que realmente es una acreditación internacional, tiene un enfoque, características distintas de las diferentes acreditaciones nacionales. Nosotros respetamos y utilizamos de manera importante las acreditaciones nacionales porque son ordenadoras y ahorran mucho tiempo para un proceso de acreditación internacional. El asunto es que muchas acreditaciones nacionales no solo son ordenadoras, pero al mismo tiempo frustradoras. Es decir, porque es muy difícil alcanzar muchos de los estándares que se plantean, porque muchos de esos estándares no están dados en función de las condiciones concretas, ni siquiera del país, menos del tipo de universidad, y esto es un elemento que nosotros vemos. La siguiente, por favor. Entonces, regresando, ustedes, ¿qué es de qué se trata, por ejemplo, ¿no? Tenemos el superestructura, Plan General de Desarrollo, perfiles de egreso, la estructura y la infraestructura. Entonces, lo primero que se trata es entender, por eso hice todo este desglose, entender que tenemos 3 niveles estructurales, tener claridad de intención, esta se refleja en los perfiles de egreso, en el caso de los programas, en el perfil general universitario, en el caso de la institución, las formas como se organizan, etc. Entonces, aquí es qué tenían, qué tienen ahora. Este qué tenían es un referente temporal importante. El qué tienen ahora, luego qué quieren, fíjense ustedes, qué quieren y luego qué pueden. Es decir, porque entre lo que tienen y lo que quieren hay un tránsito muy importante que es la capacidad de transformar el presente en procesos de mejoramiento, y no siempre se puede automáticamente, es decir, se generan condiciones. Por eso es que la acreditación es un elemento importante también de responsabilidad de todos los niveles, desde el Estado hasta las propias universidades, porque si ustedes saben qué quieren, pero no tienen recursos para hacerlo, pues entonces no pueden. Eso es un elemento que es muy importante entenderlo. La siguiente, por favor. La siguiente. En el caso de la relación entre la superestructura, estructura e infraestructura, la relación es muy sencilla, es decir, hay una intencionalidad, se plantea en términos de un perfil de egreso y unos resultados. Para llegar a los resultados hay que transitar por el trabajo y tener el soporte de la infraestructura, de tal manera que funciona como una U. La idea que subyace detrás de todo esto es que, bueno, es muy difícil que haya identidad entre el perfil de egreso y el egresado. Media para eso muchas cosas, entre otras cosas, el trabajo que se realiza en el aula, que se realiza en las actividades cotidianas de un currículum, se realice con calidad y además que tenga el soporte de infraestructura. Si los resultados son
directamente proporcionales a las formas, a las buenas formas, a la buena práctica docente y de investigación y a las buenas condiciones. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. Aquí, esta parte me parece muy interesante. Si nosotros metiéramos todos esos bloques dentro, tendríamos una especie de caja negra. La idea es sacar estas cajas negras y tenemos la misma U en el que dice, la intención es formar egresados con determinado perfil. Ustedes tienen que decidir cuál es el perfil. Hay que evaluar el perfil, porque no pueden decir formar investigadores de alto nivel académico capaz de resolver los problemas nacionales y competir en el mercado internacional del conocimiento y además ser buenos papás. Bueno, sí que bueno. Ese es un perfil de un egresado. La pregunta es cómo lo van a lograr. Es decir, lo primero que habría que ver es si sus egresados son investigadores de alto nivel académico. Habría que preguntarse, después de una licenciatura, ¿van a ser investigadores de alto nivel académico? ¿Es una pretensión irreal o es un engaño? Capaces de, fíjense ustedes, de competir en el mercado internacional de conocimiento. Es decir, ustedes están preparándolos realmente en términos de conocimiento para que realmente puedan incorporarse a este mercado mundial. Si la respuesta es sí, maravilloso, pasaríamos al siguiente punto, pero si no, pues entonces una de dos, o tienen que modificar o reconocer que algo está fallando. Entonces, obviamente, este perfil tiene que ser un perfil realista, un perfil concreto, un perfil medible. ¿Medible cómo? Medible con los resultados. Es decir, ver cómo están los egresados. Son los egresados los que realmente acreditan o no a una institución. Y esto de manera continua en términos del impacto y la trascendencia que tiene la institución en función de sus egresados. Entonces, si ustedes, en lugar de formar investigadores de alto nivel académico capaces de competir con el mercado internacional y ser buenos ciudadanos, generan gentes que no son aceptados en el mercado laboral, que tienen problemas de valores, que tienen, bueno, pues entonces, ¿qué tipo de formación está dando la universidad? Este concepto de formación integral, de sello institucional, está malogrado. Entonces, el principio obviamente es comparar la intencionalidad, confrontar la intencionalidad, perfil de egreso, con egresados. Los egresados no, por desgracia, no dan la información precisamente en el momento que egresan. Los egresados, cuando egresan, dan cierta información, pero hay que hacer un seguimiento de la práctica profesional de los egresados, porque el perfil del egresado está caracterizado por un conjunto de competencias o de prácticas que tienen que desarrollarse para que hagan algo. Entonces no nada más es la foto, ver cómo cambió, sino ver realmente cuál es la inserción que tiene el egresado a corto, mediano y largo plazo. Es decir, cuando sale, a corto, a mediano y a largo plazo. Tener un seguimiento de egresados no es tener una base de datos de dónde están, qué hacen, qué carro tienen, son exitosos, si tienen familia, no. Hacer un seguimiento de la práctica profesional de egresados es el mecanismo que ustedes tienen para saber si están sacando egresados competentes y competitivos, que tienen inserción y que están transformando finalmente su entorno, desde sí mismo, su familia, su entorno y el trabajo. Y eso es lo que realmente se pretende. Ahora bien, como esto no sucede y es una utopía, entonces uno tiene que estar constantemente transformando y mejorando el núcleo que tiene este multicubo. Primero, está en el corazón de todo esto, si ustedes observan, es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es la actividad básica de un proceso universitario. Es la relación, como ustedes pueden ver, de profesores y estudiantes organizados en términos de planes y programas de estudio, líneas de investigación, siguiendo ciertos lineamientos muy característicos. Por ejemplo, cada tipo de carrera tiene una concepción particular de enseñanza-aprendizaje. No se enseña ni se aprende igual
leyes que medicina. No se aprende y se enseña igual física, teórica o práctica o lo que se quiera que educación física. Si cada uno tiene, evidentemente, ciertas características de cómo se aprende y cómo se enseña. Eso quiere decir que puede existir un modelo teórico, un modelo general educativo, pero en la práctica tiene que aterrizarse a una concepción concreta del proceso de enseñanza-aprendizaje que depende incluso epistemológicamente de la propia disciplina o combinación de disciplinas que definen una carrera. El proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá o no tendrá buen término, evidentemente, no solamente porque estén profesores y alumnos trabajando en función de planes de estudio y líneas de investigación, ahorita abundo en esto, sino los recursos adecuados. Fíjense ustedes que yo no digo abundancia de recursos, sino los recursos adecuados ¿para qué? Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo de la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo de la carrera que se trate. Para medicina se requieren ciertas cosas, para biología, para leyes, para odontología se requieren otras cosas, y son los elementos que uno tiene que estar muy claro. Es decir, no es simplemente tener abundancia de todo, sino tener pertinencia, adecuación y pertinencia, que es un elemento importante. La parte medular de todo este asunto, y suena a veces muy feo lo que voy a decir, es que uno puede declarar que el tipo de educación es constructivista, que puede uno decir que es por competencias, que por objetivos y todo, pero en la práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje es igual. Son profesores que están dando clases, estudiantes que están recibiéndola y haciendo diferentes cosas. Entonces, no, el chiste de la intencionalidad es tener claridad y finalmente si lo que nosotros queremos es tener un cambio paradigmático de enseñanza-aprendizaje, pues tenemos que formar y capacitar a los profesores que van a llevar esos enseñanza-aprendizaje. De la noche a la mañana es imposible hacerlo. O sea, ustedes pueden cambiar de nombre todas las veces que quieran y el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser similar. Entonces, moraleja, tiene uno que estar muy claro de tener sentido de realidad, con qué profesor estamos trabajando, con qué estudiantes estamos trabajando, qué disciplina, y tratar realmente de entrar en este proceso de adecuación. La siguiente, por favor. El modelo, entonces, dicho de manera sencilla, el modelo tiene que reflejarse en un proceso de autoevaluación. Entonces, la autoevaluación no es autoevaluación para la acreditación ni autoevaluación, no, es autoevaluación para el mejoramiento permanente. Todo proceso de autoevaluación, de una u otra forma, es un proceso de construcción del autorreferente. ¿Qué necesitamos? Tener claridad, la normatividad específica. Es decir, no es un problema general de normatividad, sino la normatividad específica que es un referente importante. Los resultados, siempre tenemos la parte de normatividad por arriba y resultados. Si no hay resultados no hay nada que ver. Después, la conjunción y la interacción de los otros referentes. El referente profesional, que es a qué tipo de profesionales y a qué mercado de trabajo se va a insertar. El referente disciplinario es qué queremos que sepan, cómo queremos que sepan, qué tipo de información deben manejar. Y finalmente, la responsabilidad central de cómo administra, por decirlo de esta forma, lo que debe saber y para qué debe saber la institución en términos de cómo va a hacerlo. Y ahí es donde entra realmente el modelo educativo, es decir, los tensores, que es el modelo educativo, la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y sin duda alguna el perfil del egresado, que es el referente principal. Lo interesante de esto es que el perfil del egresado tampoco es permanente ni definitivo, no es para siempre, porque las propias condiciones van cambiando. Y si va cambiando el mercado de trabajo, si va cambiando el conocimiento disciplinario, obviamente tiene que estarse haciendo un ajuste permanente. Por lo tanto, debe existir un proyecto de desarrollo de la institución y de la dependencia y de la carrera que dé cuenta de cómo va desarrollándose las interacciones
de estos referentes. El siguiente, por favor. Primero está el anterior, por favor. Entonces, primero, esta sería la parte de superestructura, es decir, transformar los niveles estructurales en ejes. Y aquí este eje está perfectamente claro, que es el eje de la superestructura, en el que la clave es cómo interactúan los referentes, pero la misión, la misión y la visión, que es lo que finalmente dan cuenta del proceso de intencionalidad resultado. La siguiente, por favor. Luego, ¿cómo se organizan profesores y alumnos en las unidades básicas de trabajo que nosotros llamamos UBADIS, unidades de vinculación académica, docencia e investigación? Esto es importante. Yo decía el día de ayer que uno tiene que estar claro la importancia y el vínculo entre un proyecto de docencia y un proyecto de investigación independientes. Generan un proyecto de docencia sin investigación, genera una escuelota, pero no una universidad. Un proyecto de investigación sin docencia genera un institutote, pero no una universidad. Una universidad es interacción entre docencia e investigación, en donde la docencia es una modalidad, de hecho, de la práctica de la investigación. La investigación es el mecanismo por el cual se complementa esta formación integral, aunada a el perfil general universitario, que tiene que ver con los valores, con una serie de elementos. Pero lo que importa finalmente, yo quiero ver que me diga alguien en qué área no se puede hacer investigación. Lo que pasa es que tenemos metida en la cabeza el tipo de investigación que hacen los profesionales de la investigación y que asumen que todo mundo tiene, para modo de que hable de investigación, tiene que hacer lo que ellos hacen, es decir, transformar una práctica profesional en referente de todo el mundo. Esto es incorrecto. Por eso es que hay problemas serios en este momento, porque hay universidades que tienen esta clara tendencia hacia generar universidades de la investigación, olvidándose del foco central, que es formar realmente egresados bien capacitados, y que la investigación no es para simplemente generar conocimiento y competir con ventaja en el mercado internacional de conocimiento, ojo con esto, en artículos en inglés y con temáticas ajenas. No, evidentemente ahí esto tiene que ser tomado muy en serio y entender que la investigación es una actitud ante la vida que cualquier profesión tiene que tener, que es una manera de sentir la realidad, percibir, transformar la realidad, actuar consecuentemente con esto, y esto es lo que finalmente necesitamos en todas y cada una de las profesiones. Quien se va a dedicar profesionalmente a hacer investigación, ese se llama investigador, y puede ser en cualquier área, pero la parte insustituible de formación que da la investigación tiene que ser cubierta necesariamente con una práctica cotidiana, con una actitud cotidiana, y estar incorporado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, hay que tener este proyecto de docencia y de investigación vinculados. La siguiente, por favor. Estamos hablando de cómo van ustedes a analizar, estamos hablando de autoevaluación. Después viene, ya tuvimos superestructura, perfil de egresado, concepción de procesos de enseñanza. La estructura ya no es la concepción del proceso de enseñanza, sino el proceso mismo de enseñanza con profesores y estudiantes. Y ahora vamos a ver qué condiciones de trabajo tienen estos profesores y estudiantes que tienen tal o cual intencionalidad. Este es un elemento importante, es decir, para medir la infraestructura no se mide en abstracto, no se mide solita. Se mide en función de las pretensiones que tiene en términos del trabajo que va a realizar. Ciertamente puede estar sobrada, pero sobrada no quiere decir que sea inadecuada o que sea subutilizada. Es decir, sobrada quiere decir que da lugar a que hay un incremento de matrícula, que se puedan hacer varias cosas, etc. Y eso es bueno. Normalmente el espacio que sobra se llena pronto. Así que esto el espacio no es el problema. Lo que realmente es el problema es algo que nosotros denominamos política de uso óptimo de recursos. Porque si ustedes van a tener pistas de patinaje
en lugar de salones que son muy amplios y todo, pero no tienen el número de estudiantes, pues entonces realmente ahí hay una pérdida de recursos de manera importante. Si les sobran, pues no importa, ya se esperarán 10 o 15 años a que se llene, pero si no, pues realmente pueden utilizar esos recursos para muchas otras cosas. Entonces, es fundamental tener un proyecto de optimización de recursos y además actualizarlos, porque no vale nada más en muchas áreas, en medicina, en ciencias, en muchas áreas, pero también hasta en leyes, hay que estar actualizando las cosas. Las condiciones van cambiando, los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ir cambiando, por lo tanto, se requiere esto. Se necesita entonces buena infraestructura y se requiere un financiamiento. El financiamiento, evidentemente, se da en función de los propios resultados. Yo siempre planteo que a veces no es suficiente, en el caso de las universidades públicas, no es suficiente el dinero que se da y habría que buscar fuentes alternativas para poder obtener esto y con todas las deficiencias que normalmente los gobiernos tienen. Pero en las universidades públicas también, es decir, hay una serie de actividades que pueden complementar no solamente la entrada de las matrículas, sino otro tipo de cosas y que permite realmente realizar y hacer una serie de elementos que en otras circunstancias no se puede hacer. La siguiente, por favor. Entonces, esto se ve integralmente. Entonces, ahora ya vemos transformados los niveles en ejes, aquí están ejes, niveles, el referente institucional, punto de partida. Si no tenemos referente institucional, si no tenemos el autorreferente, no podemos seguir. Misión, visión, evaluación, el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más centrado de manera directa en las condiciones particulares de los programas académicos y, desde luego, la parte de políticas de usos de recursos. La siguiente, por favor. Bien. Ahí están algunos de los elementos que ustedes van a tener que trabajar. El autorreferente. Si se trata de una institución o de un programa, el foco evidentemente se amplía, o sea, se reduce dependiendo de cómo estamos. Pero ¿qué datos tenemos que tener? Primero, toda la información histórica. El referente histórico es los elementos, la aproximación histórica es el importante. ¿Cuándo se creó? ¿Cómo se creó? ¿Quién lo creó? ¿Por qué se creó? O sea, toda esta información que es muy importante, porque la motivación de tener una institución o de crear una institución es un elemento importante. Algunas ni siquiera se sabe. Hay universidades muy antiguas, universidades públicas que, bueno, hay que realmente meterse a los archivos históricos para entenderlo, pero no es la mayor parte del caso. Entonces es muy importante conocer esto, conocer las motivaciones, etc. Luego, mismo en el nivel de abajo está en el contexto. ¿En qué contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde se mueve? Y este es un elemento importante. Es decir, el contexto tiene que ver con la amplitud incluso de la dimensión. Si es un contexto local o regional o nacional, cuál es el alcance que se tiene que tener y, desde luego, el contexto ubica espacio-temporalmente. Es decir, espacio-temporalmente aquí, así y ahora. Lo histórico es lo anterior, pero es el contexto actual. Y eso sí es una respuesta a ver cómo es en este momento que se puede describir en qué contexto se está desenvolviendo y teniendo importancia la universidad. Después viene en la parte de abajo, atrás, en la parte izquierda, la parte conceptual, ¿no? Entonces, ¿cómo se concibe la institución? O sea, está bien la parte histórica y la parte contextual, pero ¿cómo se concibe? ¿Qué tipo de institución es? Es una institución que tiene, es decir, cómo concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se concibe a sí mismo como una gran universidad, una estructura o una estructura múltiple, como sistema universitario, como educación virtual, es decir, esta parte de cómo se conceptualiza es un elemento fundamental
porque no se puede tratar y evaluar a todas las instituciones de la misma manera. Si la historia es diferente, si el contexto en el que se mueve es diferente y se conciben diferente, pues ¿cómo vamos a utilizar un estándar para medir todo igual? Y luego viene la concepción metodológica, aquí sí, que tiene que ver finalmente con una concepción estructurada, desde el quehacer, desde del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la pregunta aquí es, a ver, ¿qué metodología utilizas tú? ¿Cuál es tu modelo metodológico general desde el punto de vista educativo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo está puesto? Y esta parte, realmente en la parte de atrás, hace una caracterización importante. Después de eso, las preguntas, cada una de estas, son indicadores paramétricos que nosotros tenemos que tener y tenemos que hacer la investigación. Ustedes tienen que dar esta información. Miren ustedes, si llega un acreditador y no conoce esto, pues no conoce la institución. Lo que está conociendo es un momento particular, un evento circunstancial, una coincidencia de existencias entre evaluados y evaluadores, pero no tiene el meollo del asunto, de la información para tomar decisiones y saber hacia dónde se va. Pero después viene para la construcción del autorreferente, igual ya estos 4 elementos dan lo que es propiamente el sello institucional. Entonces todo eso se aglutina en lo que es el sello institucional. Hace diferencia, no hay 2 instituciones iguales. Es más, ni siquiera una misma institución en 2 zonas distintas o 2 características son iguales. Es decir, hay elementos conjuntos, pero finalmente hay diferenciación. Entonces ya tenemos los 4 elementos de atrás para generar el sello institucional y ahora veamos cuál es el enfoque disciplinario. Esto, si lo hablamos en términos de un programa, lo que estaríamos viendo es qué tipo de contenidos disciplinarios se manejan. Esto es muy interesante, si es unidisciplinario o multidisciplinario o interdisciplinario o transdisciplinario, como está sucediendo ahora. Prácticamente la transdisciplinariedad genera nuevas disciplinas. Antes la manera de generar nuevas disciplinas era la especialización. Hoy es otro proceso. La especialización era la simplificación y profundización de una temática específica, y ahora es la integración de muchos conocimientos y generas una nueva disciplina. Y estamos hablando cómo se integran ingenierías, ecología, salud, etcétera, en áreas específicas. Y entonces el enfoque disciplinario pues está en función del tipo de relación disciplinaria que se va a manejar. Yo pensaría que en el futuro casi todas van a ser procesos o de tipo interdisciplinario o con una tendencia interdisciplinaria. Transdisciplinaria, perdón. La parte interesante de esto es que el sello institucional siempre está relacionado con la vocación social. De hecho, podríamos decir que frecuentemente se complementan ambos. Igual que el enfoque disciplinario está relacionado con la orientación profesional, porque se quiere saber para hacer algo. Y el sello institucional tiene misión y visión que establece su relación con caracterización de la vocación social. De hecho, en la misión está expresada la vocación social. Entonces, lo interesante de esto es cómo el sello institucional, con una cierta vocación social, puede incidir a través de su vocación en la transformación y el mejoramiento social. La pregunta es, ¿cómo se mide? De la única forma posible, a través del impacto y la trascendencia de los egresados. Finalmente, hay otros mecanismos que se puede hacer, la generación de cultura, la elaboración de instrumentos que coadyuvan socialmente a ciertas cosas, pero en general, la esencia misma de lo que marca una institución es que la transformación social se da a partir de la práctica concreta de los propios egresados. La siguiente, por favor. Dentro de poquito vamos a hacer una. Bien. Entonces,
¿Cómo vamos a elaborar el autorreferente y qué cosas estamos viendo aquí? Aquí hay 6 elementos que hay que interactuar para hacer, por ejemplo, un trabajo de análisis, de autoevaluación de un programa. Los 6 tópicos son, primero, los criterios de aproximación, que son los que ya vimos. Es decir, la parte histórica, contextual, conceptual, metodológica. Este análisis es necesario también para cada carrera. No todas las carreras de una institución se crean al mismo tiempo ni tienen incluso el mismo ritmo de crecimiento. Y esto es un elemento importante. De todas maneras, es importantísimo tener perfectamente claro cuál es la trayectoria académica. Esto es con el objetivo de conocer la trayectoria académica del programa en cuestión. Después hablamos de cómo se inserta este programa en una institución, es decir, en tipo de institución, la misión, gobierno, todo lo que hablamos. De una manera u otra, lo que estamos diciendo es que cuál es el sello institucional que tiene el programa. Después viene la estructura curricular. ¿Qué plantea la estructura curricular? Primero, la gran intencionalidad basada en un perfil de egreso. El perfil de egreso dice qué deben saber hacer y para qué o por qué deben saber. Debe estar muy claro qué información, qué capacitación y qué formación vamos a tener, y después caracterizar esto en función, si ustedes ven, son los referentes que nosotros manejamos. Cuando ya se tiene el perfil de egreso, ya se tiene la intencionalidad clara, pero entonces hay que pasar al siguiente punto, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el perfil de egreso es el indicador paramétrico de calidad a lo que debemos llegar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ese proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que se da en este plan de estudios, la estructura curricular, los proyectos de investigación, las funciones sustantivas, pero fundamentalmente la relación entre profesor y estudiante. Después de esto analizamos qué infraestructura tenemos para el proceso de enseñanza-aprendizaje para cubrir la estructura curricular dependiendo de lo que se pretende en la propia institución. Y entonces hacemos el análisis de la infraestructura en función realmente de lo que se tiene. Esta parte es un elemento fundamental. Pero después la sexta casilla, que está exactamente abajo donde dice perfil de egreso, viene egresados, o sea, vienen los logros y los resultados. Y el primer logro y resultado que hay que medir, confrontar con lo de arriba, es cuál es el perfil, cuál es la aspiración y cuál es el resultado, cuáles son los egresados. ¿Y cómo medimos los egresados? Productividad, competitividad y desde luego vinculación con la sociedad. Entonces, ¿cómo sabemos que hay la productividad? Bueno, pues para saber qué es lo que están haciendo, dónde están haciendo, cómo está. La parte de competitividad no es trivial, es decir, necesitamos sacar egresados que tengan trabajo. Nosotros no tenemos la obligación de darles trabajo, pero sí tenemos la obligación de sacar egresados competitivos que sean deseados por el empleador o por las condiciones de trabajo. No sé si me explico la diferencia, pero esto es un elemento importante. Por lo tanto, la responsabilidad de uno es sacar gente capacitada que permitan vincular realmente a la institución con el aparato productivo y con la sociedad. Y es eso lo que se mide. Esto llamamos impacto. Y después de cierto tiempo, ese impacto va trascendiendo. Eso es lo que es trascendencia. No hay manera de que una institución que surja de la nada, nosotros llamamos universidades de garage, patito, así se le llaman en algunos lugares, universidad patito, o universidades de alcantarilla, es que surgen y que a partir de la nada lo toman. No es posible que puedan tener impacto y trascendencia en corto tiempo, porque lo que se requiere es un proceso de maduración, primero un proceso de identidad de la institución, se requiere un proceso de maduración, de trabajo. Nada hay automático, más que automáticamente decir que son de garage. Es decir, nadie puede de la noche a la mañana, de la nada,
sacar un X número de egresados supuestamente de buena calidad, si estamos viendo que el proceso es un proceso realmente elaborado. La siguiente, y con esto vamos a pasar ya a un breve receso. Entonces tendríamos, hablando de esto, hay una dinámica, en el programa académico hay una dinámica. La parte central de que vincula estos elementos es una parte de intencionalidad, que es la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la que determina las necesidades que requieres curricularmente y cómo vas a abordarlo, y la otra es cómo lo abordas, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, por favor. Nosotros al final tenemos este panorama y decimos, un programa está vinculado, un programa es una estructura académica. O sea, la idea de esto es que la problemática académica está referida siempre a las características del programa. Pero depende de una dependencia, o sea, está inserta en una dependencia. Es quien debe resolver los problemas organizativos y operativos de una institución que es la que debe establecer las políticas. De tal manera que hay una triple problemática en todo programa. La problemática típicamente académica, que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. La problemática organizativa, de gestión operativa, que tiene que ver con la dependencia, de dónde dependen. Y la problemática que es fundamental en términos de sello institucional y de políticas institucional, que permite dirigir, que permite organizar todos los demás elementos. Aquí abajo nosotros encontramos 3 bloques importantes como criterios de evaluación. Uno, adecuación al contexto. Fíjense lo que estoy diciendo. Si nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar al contexto, hacer una evaluación de la adecuación al contexto, pues no podemos utilizar estándares. Tenemos que ver, es decir, la diferencia entre un estándar y un indicador paramétrico es que el estándar es un indicador paramétrico que se usa para todo. Es decir, que no reconoce diferencias. Un indicador paramétrico es un estándar particular que se va transformando y que se va ajustando a cada uno de ellos. Hay una relación entre lo que es un indicador paramétrico de calidad y un estándar. El estándar es inamovible. Alguien decide que así va a ser para siempre. Un indicador paramétrico es un estándar movible. Y si es un estándar movible, deja de ser estándar. Es decir, lo que quiero decir es que no es que estén peleados, es cómo se concibe y cómo se utiliza y cómo se maneja cada uno de estos elementos. Pero hay 2 cuestiones que mencionaba yo. Bueno, primero la adecuación al contexto. La adecuación es, en función de su parte histórica, contextual, etcétera, las características de la institución y el tipo y nivel educativo que se trata, pues tiene que estar adecuada y contextualizada. Esto es un elemento fundamental. Los programas de licenciatura son de licenciatura, no se plantean como un programa de posgrado, de formar investigadores de alto nivel académico capaz, etcétera, etcétera, porque todos tendríamos que generar otra estructura. Es decir, tenemos que adecuar realmente al nivel educativo y a las condiciones concretas. El siguiente rubro es muy importante porque es el que ve coherencia, congruencia y consistencia. Coherencia tiene que ver con toda la parte de intencionalidad. Coherencia entre el perfil de egreso, es interesante porque es perfil de egreso y modelo educativo y currículum. Si no existe coherencia entre esto, pues cada quien va por su lado. Debe existir coherencia. Congruencia entre las condiciones, entre la intencionalidad y las condiciones de trabajo. Es decir, el trabajo es entre la intencionalidad, el trabajo y las condiciones de trabajo. Eso es lo que se llama congruencia. Y consistencia tiene que ver con, lo voy a decir de esta manera, con obtener resultados de manera organizada, sistemática y permanente. Eso es lo que es la consistencia. De tal manera que es la consistencia la que permite realmente medir a los egresados. Y al final, el último es la pertinencia.
Es decir, realmente los logros y resultados puede ser que se logren de acuerdo a lo que la institución quiera. La pregunta aquí es qué tan pertinente es en función de cómo se encuentra. El concepto de pertinencia es un elemento fundamental para entender esto. Hay de todo en la viña del Señor y alcanza para todos. Yo lo que digo es que una sociedad tiene múltiples expresiones y es bueno que existan diferentes instituciones que den cuenta de esas expresiones sociales, incluyendo las universidades franquicia de Maquila, que pueden haber muchas universidades que vienen del exterior, que no le interesa entrar en un proceso de trascendencia, impacto a nivel local, ni siquiera nacional, ni regional, sino a nivel internacional. Hay para todo. Si realmente la pretensión es eso, y bueno, hay para todo. Pero las universidades que se establecen en un lugar, tienen una responsabilidad social con el lugar. Y esto es un elemento importante por definición. Toda universidad generada en un contexto social tiene responsabilidad con esa sociedad. No hay que aclarar que son universidades con responsabilidad social, si no, no son universidades. Si está puesto, o sea, por definición, como está planteado la estructura universitaria y el alcance del trabajo de los egresados, la universidad tiene que tener esto. Insisto, en esta complejidad nada es excluyente, puede caber todo, pero sí tiene uno que tener muy claro que aunque quepan estas universidades de garage, uno tiene que por lo menos alertar a la sociedad que existen esas universidades de garage y tener cuidado. Yo personalmente creo que hay que buscar mecanismos para o mejorar esas universidades de garage, hacerlas de buena calidad, caso a veces difícil, o realmente tomar medidas de otra naturaleza para, no sé si, por lo menos limitar su desarrollo. La siguiente y última, aquí nos vamos a detener. Entonces, una vez que ya tenemos el programa, simplificamos tenemos perfil de egreso, tenemos egresados, intencionalidad, perfil de egreso, egresados. El programa, se supone que todos los egresados tienen una formación integral, eso es la responsabilidad de la institución, tienen una información significativa, esa es la responsabilidad del referente disciplinario y conocimiento, tienen una capacitación productiva, eso es la responsabilidad de la institución para obtener trabajo, y finalmente la sociedad, la capacidad de trascender, innovación y trascendencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos un perfil constituido, integrado por la articulación de estos tres referentes, de estos tres elementos: institución, conocimiento, trabajo, sociedad. Y obviamente los egresados tienen que medirse en función de la práctica profesional en términos de estos mismos referentes. Es decir, vamos viendo cuál es el sello institucional, cuáles son los valores que tiene, vamos viendo qué conocimientos tiene, capacidad de autogestión y generación de conocimiento, vamos viendo cómo es su inserción en el trabajo, capacidad de emprendurismo, y vamos viendo cómo se transforma y cómo genera modificaciones y mejoramientos en la propia sociedad. Este es el esquema. Hasta este momento vamos a descansar, los veo ya despiértense, por favor. Y pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor, nada más para dejarla ahí puesta. Ahí está. Y vamos a tener como foco otra vez el egresado. Muchas gracias. Unos 10 minutos, ¿les parece? Bueno.